Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Arrancamos una nueva semana con toda la actividad legislativa, parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Una semana que por el momento pinta que va a estar muy cargada, llena de actividades, con muchas comisiones que se van reactivando. Algunas de ellas retoman la actividad que venían desde principio de año y otras empiezan a activarse en este mes de abril. Pero antes voy a dar la bienvenida a mi compañero José de Mauro. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Bueno, sí, una semana que se presume intensa en materia de comisiones, pero ¿sabes qué? Echándole un vistazo, me parece que hay una comisión que va a faltar y que seguramente se va a terminar reuniendo la semana que viene, porque me parece que están todos trabajando en dictámenes para llevar a una próxima reunión en el recinto del día 19 se está especulando con una sesión el 19 de abril, con esa intención de mantener sesiones todos los meses. Por lo menos una al mes. Una al mes por lo menos, esa es la idea. Y bueno, siempre especulamos con que el tema que se debería tratar es agroindustria. Sí. Pero por lo que me dicen, no va a reunirse esta semana la comisión del plenario de comisiones de Agricultura, Industria y de Presupuesto, que por lo pronto el diputado Casareto, que es presidente de Industria, no va a estar en Buenos Aires. Así que uno imagina que o se reúne la semana que viene, entonces para dictaminar y entonces al día siguiente tener la sesión correspondiente, o si no, a lo mejor la sesión se prorroga para la otra semana. Para la semana, sí, claro, porque en principio había un rumor la semana pasada de que podría haber una sesión la semana que viene, el día 19 más precisamente. Todavía no está confirmado porque no está en agenda, por lo tanto esto puede ser susceptible de modificación, ¿no? De que se pueda programar o que pueda surgir otra agenda. Lo cierto es que el tema de agroindustria es uno de los temas que está como ahí la estrella, claro, la estrella a meterse, a colarse dentro de lo que va a ser el temario de la próxima sesión dentro de la Cámara de Diputados, y veremos si se mete algún otro tema, logran consensuar para lograr meter dentro del temario algún otro tema, que por el momento, ¿vos qué decís? ¿Qué puede llegar a ser? Puede llegar a haber un tema, una cuestión que tampoco está en agenda por ahora, pero bueno, será cuestión de reunirse y sacar rápido un dictamen, que fue ese tema que ya lo mencionamos muchas veces, que es la cuestión que tiene que ver con el tema del lavado de dinero. Sí. Que había cierto acuerdo el año pasado, después cuando se complicó toda la relación entre oficialismo y oposición, quedó postergado, pero estaba a tiro de dictamen. Entonces, por ahora tampoco está prevista, por ahora, pero bueno, en las próximas horas se irá viendo convocatorias, pero me parece que es uno de los temas que seguramente formará parte de esa eventual sesión. Exactamente. Bueno, si te parece, vamos a empezar a hacer un repaso de lo que va a ser la agenda de las comisiones para esta semana, y arrancamos mañana, día martes 11 de abril, que hay dos comisiones previstas. Por un lado está juicio político, que arranca a las 13 horas, ahí tenemos en la placa. Entonces martes 11 de abril a las 13 horas la comisión de juicio político en la sala 1, juicio contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Recordemos entonces que es una herramienta constitucional la de llamar a juicio político, y una comisión que viene hace 2 años, podríamos decir, sin actividad. O sea, estaba en pausa, podríamos decirlo, ¿no? Claro, claro. Y ahora, bueno, va a reunirse para seguir tratando. Es la 9ª reunión. De estas reuniones que arrancaron en el mes de enero. Y que continúa la ronda de testimoniales, ¿no? Mañana se espera la presencia de Estela de Carlotto, que es la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, que ya confirmó que va a estar aquí presente, y también el exministro de Justicia, Germán Garabano, que también confirmó que va a estar presente. Hay otros periodistas porque nadie invita a un juicio político, citados a comparecer, que ya también confirmaron que van a estar aquí por las publicaciones, los dichos que hicieron
en ese momento respecto a este famoso fallo del 2x1, exactamente. Sí. Los periodistas son Irina Hauser, de Página 12, Minuto 1, C5N, entre otros, Luciana Bertoia, de Página 12, Martín Granowski, también de Página 12, Silvana Boschi, de Infobae, e Ignacio Miri, de Clarín. Exactamente, entonces hay que ver ahí cómo va a ser el tema de las preguntas a los periodistas, ¿no? Porque hay que ver si se les puede preguntar o no de acuerdo a lo que ellos hayan escrito. En su momento lo escribieron como opinión, lo escribieron como información, ¿no? Respecto a este polémico fallo, recordemos, vamos a ponerlo en contexto. Año 2017, bajo lo que era la presidencia de Cambiemos, de Mauricio Macri en ese momento, la Corte Suprema de Justicia, que estaba integrada en ese momento por Rosati, Rosenkrantz y Hayton de Nolasco, la jueza. Y Ricardo firmaron, Lorenzetti también. Y Ricardo Lorenzetti, claro, pero los tres firmantes de este fallo del 2x1 fueron ellos tres, entonces son como a quienes vinculan el tema de la causa del 2x1. Lorenzetti y Maqueda no lo firmaron. No lo firmaron ellos dos, sí, estos tres, Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco. Recordemos también que en ese momento la ex jueza Hayton de Nolasco tenía más de 75 años. ¿Y qué pasó ahí que le permitieron continuar en el cargo de la Corte Suprema de Justicia? Hay quienes dicen, y creo que en eso va a inducir el tema de las preguntas a los periodistas mañana, qué tipo de responsabilidad podría haber o vinculación podría haber tenido el gobierno en ese momento en conservar a la ex jueza Hayton de Nolasco para contar con un voto más, ¿no? Y luego después proceder a la jubilación o al retiro de la Corte Suprema de Justicia, sabiendo que ya tenía más de 75 años y que según lo que establece la ley, era momento para que dejara el cargo y tendrán que nombrar un nuevo ministro de la Corte. Sobre ese tema se está hablando y el oficialismo, o parte del oficialismo, trata de determinar eventualmente si hubo una relación entre la gestión anterior y ese fallo con el que vincula a Rosenkrantz, que habría estado participando de esa cuestión, de esa negociación. En ese momento, claro, él era presidente de la Corte. Y recordemos que en la última reunión que hubo, la última reunión de juicio político, estuvo uno de los secretarios de la Corte, que Morgenstern, de apellido Morgenstern, que justamente al que le preguntaban por qué se había elegido justamente el caso Muiña, especialmente para tratarlo en ese momento, bueno, en la búsqueda de encontrar eventuales indicios que refieran a una intencionalidad para decretar en esos tiempos justamente el 2x1, la validez del 2x1 para casos de lesa humanidad, que recordemos, después hubo rápidamente una fuerte reacción de la parte política, del ala política, inclusive del entonces oficialismo, que reprochó esa decisión de la Corte Suprema y lo hizo a través de sesionando rápidamente, y en 2 días, tanto diputados como el Senado elaboraron una ley que salió a contrarrestar el efecto de ese 2x1, la validez de ese 2x1 para todos los casos de lesa humanidad. Exactamente, y en ese momento, si uno pone un poco en contexto, hay que recordar que cuando la Corte Suprema de Justicia falla de una manera, por lo general, los tribunales inferiores, que son segunda instancia y primera instancia, suelen seguir la misma doctrina y aplicar el mismo criterio en causas similares que estén dentro de sus estrados judiciales. Cuando la Corte Suprema saca el fallo del 2x1 y da este beneficio a este ex represor, a Luis Muiña, lo que sucede es que a raíz de ese antecedente que se sienta, ¿no?, por este fallo de la Corte, 118 represores pidieron también la aplicación de ese beneficio a sus propias causas. Pero el 95% de los jueces en la República Argentina decidieron no seguir el criterio de la Corte. Por lo tanto, denegaron ese beneficio que había sentado ese precedente en la causa del 2x1 a Luis Muiña y decidieron no continuar con el fallo de la Corte, no seguir la línea del fallo de la Corte. Algo que por lo general en materia judicial, en los estrados judiciales, no suele pasar. Cuando la Corte Suprema de Justicia
siente un precedente y falla sobre un determinado tema, por lo general los tribunales inferiores siempre suelen seguir la línea de la Corte porque se entiende que es el máximo tribunal en interpretación de la ley. Entonces, por lo general, los tribunales inferiores siguen la misma línea. En este caso, llama poderosamente la atención cómo el 95% de los casos los jueces decidieron no seguir la misma línea de la Corte Suprema de Justicia. Claro, ¿no? la jurisprudencia que había determinado la Corte Suprema, pero bueno, era previsible por la enorme reacción contra ese fallo. Exactamente. Bueno, seguimos repasando entonces las comisiones del día de mañana. Martes 11 de abril a las 17 horas se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el anexo C, segundo piso. Contaremos con la presencia de invitados que informarán sobre la temática de seguridad del paciente. A continuación se recibirán expositores que darán su opinión especializada sobre la evaluación de tecnologías sanitarias. Recordemos entonces también que esta comisión ya se había reunido en varias oportunidades durante el año 2022, reuniones informativas donde vinieron especialistas en la materia a explicar respecto de las posibles soluciones que tengan que ver con la seguridad del paciente, la implementación de las nuevas tecnologías sanitarias, tanto del ámbito público como en el ámbito privado, y de alguna manera nutrir de información y podríamos decir ajustar todos esos proyectos, porque hay varios proyectos que están dentro de la comisión para que se pueda lograr el mejor texto para emitir un dictamen y que eso llegue eventualmente a recinto. Claro, justamente, y bueno, las reuniones del año pasado fueron el 29 de noviembre y el 14 de diciembre, fueron informativas, como va a ser también esta, y todo arranca, por lo menos la parte que tiene que ver con el proyecto de seguridad sanitaria, tiene que ver con una iniciativa del diputado Ketlas, que justamente se basa, que lleva el nombre con esta historia de que algunos proyectos lleven nombres propios, se llama la ley Nicolás, que es lo que se trata de avanzar, y que Nicolás es el hijo de una persona que fue denunciante porque, un chico muy joven que falleció por meningitis. Claro. Meningitis, murió. Justamente, y tiene que ver todo esto con una corriente de denuncias que hubo en ese momento que no necesariamente tenían que ver con mala praxis, porque a este chico le habían diagnosticado otra cosa, lo habían tratado, lo habían administrado medicamentos por otro tema, y finalmente, murió de meningitis, pero en la causa se refiere como una práctica médica de culpa temeraria, es el nombre que tiene esto. Exactamente, tiene que ver con el grado de responsabilidad luego que podría llegar a tener en el caso de que le planteen una denuncia o una eventual responsabilidad penal por la muerte de esa persona que le habían diagnosticado meningitis y terminó falleciendo por otra causa totalmente distinta. Hablar de todo esto es hablar de seguridad del paciente, por lo tanto es un tema muy importante porque de aprobarse este texto legal y las modificaciones que se van haciendo, esto entraría dentro de la órbita de lo que es el plano de la salud, tanto pública como privada, ¿sí? Entonces el Estado tiene la esfera de legislar. Cuando una ley se sanciona, una ley nacional, aplica tanto para el público como para el privado y hay que ver las estadísticas, ¿no? La cantidad de causas que hay relacionadas muchas veces a la mala praxis, al mal diagnóstico, a la mala medicación. Entonces todo esto es hablar de seguridad del paciente y también del tema de la incorporación de las nuevas tecnologías dentro de lo que es el ámbito de la salud. Recordamos que la tecnología es una herramienta importante y fundamental que llega para auxiliar a la mano del hombre. Entonces hay procedimientos por ahí que no hace falta seguir utilizando los métodos tradicionales porque puedes tener una efectividad mayor implementando tecnologías de avanzada y también capacitar al personal para ese tipo de tecnologías. Y respecto a eso, recuerdo que uno de los doctores que había estado en esas reuniones informativas decía que la evaluación permite reducir incertidumbre y tratar de que no se incorporen al mercado muchas tecnologías flojas de papeles. Claro. Dice cuáles son las tecnologías que eventualmente podrían llegar a ser importantes para mejorar la salud de la población y cuáles son los resultados que nos importan. Entonces todo esto tiene que ver con el ámbito de la salud. Es una comisión muy importante que se va a reunir mañana entonces a las 17 horas aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que seguramente
cuando terminemos con la cobertura de juicio político, veremos si llegamos a hacer la cobertura, ¿no? El post o la previa de lo que va a ser Acción Social y Salud Pública. Podremos hablar seguramente con la diputada que preside, es la diputada Fein, ¿no? Mónica Fein. Así es. También Daniel Goyán suele hablar mucho respecto de estos temas, cuando tiene que ver con temas de salud pública. Son muy prácticos también a la hora de explicar este tipo de cuestiones. Y vamos a seguir... Sí. En el medio, Sí. lo tengo que mencionar también, sí. a las 16 va a ser en el Salón Azul del Congreso de la Nación la entrega de los premios parlamentarios Es verdad, que se hace a los sí. Diputados y senadores más destacados del año, en este caso el año 2022, y los que van a recibir, los diputados que van a recibir distinciones son Omar de Marchi, Carlos Heller, Silvia Los Penato, Mario Negri, Germán Martínez, Luciano Laspina, Cristian Ritondo, Graciela Camaño, Marcelo Casareto, Karina Banfi y Alejandro Cacase. Y también Diputados TV va a recibir una distinción por la cobertura legislativa a nivel televisivo. Bueno, buenísimo entonces. Ahora te pregunto, José, vos que estás en el tema de los premios parlamentarios, ¿qué concepto se toma para decidir qué diputado va a ser primero nominado y luego que se los premien, ¿no? Claro. ¿Qué se tiene en cuenta del diputado? ¿La participación, los proyectos? ¿Qué se mide? Depende, es una elección que se hace abierta, que la participan los propios diputados y senadores, que todos votan, tienen que seleccionar a 5 diputados y 5 senadores, y que es una votación cualitativa, porque el primero que ubican recibe 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3 y así. Y bueno, después se determina, y también votan lo que es la cobertura mediática de la actividad legislativa. Por eso también entonces distinguimos a muchos colegas y los medios más destacados que cubren la actividad legislativa, y qué es lo que toman en consideración. Y bueno, justamente, bueno, la cantidad, seguramente cada uno tiene su análisis propio de qué es lo que yo tomaría. Bueno, la participación en los debates, la cantidad de proyectos. Claro, justamente, y uno al votar, porque votan los que votan son los propios legisladores, el periodismo especializado y los asesores también votan en esta compulsa que lleva 30 años ya de realización. Increíble. Y por lo general, en estos últimos 4 años, ¿se repiten los diputados premiados o van alternando? No, siempre suelen figurar entre el top 10, no necesariamente los principales. Por ejemplo, en este caso... ¿Quién se repite este año, por ejemplo, que haya sido premiado el año pasado? Y una figura que es habitualmente distinguida es Mario Negri, que ganó 4 veces el premio principal. Cristian Ritondo había también ganado 2 años consecutivos. Sí. En este caso es la primera vez que figura entre los primeros lugares Germán Martínez, porque obviamente los jefes de bloque ocupan esos principales lugares. También, bueno, Graciela Camaño ganó un montón de veces, la que más veces ganó, 6 veces. Claro, pero recordemos también que Graciela Camaño hace cuántos años que está aquí dentro de la Cámara de Diputados. No debe haber una persona que se conozca mejor el reglamento que Graciela Camaño, que también hace a la participación, porque tiene una participación muy activa dentro del recinto. Siempre es una de las diputadas que suele llegar primero, que suele estar en las comisiones, que habla en las comisiones, que habla en el recinto, sea el tema que sea que se trate. Sí. Siempre es muy activa, muy participativa y siempre con el reglamento en la mano, ¿no? Seguro. Y hay un premio también que se da, que es un premio honorífico, que también en este caso que es a quienes han transitado como legisladores o como diputados o como senadores esta casa. En este caso, este año, muy especialmente se eligió a Ricardo Gil Lavedra, que bueno, justamente por toda la repercusión que ha tenido este tema del juicio a la Junta. Recordemos, él fue miembro del bloque radical entre 2009 y 2013. Lo presidió ese bloque, pero bueno, también recordemos que fue uno de los integrantes del tribunal que enjuició a las juntas militares. Bueno, como vemos entonces, martes podemos ver que va a ser un día súper cargado, mucha actividad legislativa. Vamos a pasar al día miércoles, que también tenemos actividad parlamentaria, y miércoles 12 de abril, 9:30 de la mañana, se reúne la Comisión de Economías y Desarrollo Regional en la Sala 1. Invitados:
participará como invitada la comisión asesora para la producción orgánica. A continuación, la comisión continuará con su agenda de trabajo. El año pasado también recuerdo que hubieron varias reuniones informativas de lo que fue la comisión de economías, ¿no? Economías regionales. Es la comisión de... Sí, claro, comisión regionales, sí, no es economías sí, regionales. Sí. No. Sí. De economías regionales. Está presidida por el oficialista Patri, ¿no? De Formosa, si mal no recuerdo. Sí, si mal no recuerdo, sigue siendo él el diputado que es quien preside esta comisión. Formoseño, exactamente. Que también hay una actividad mañana en Pasos Perdidos donde se va a mostrar paisajes y temas que tienen que ver con las cuestiones de Formosa, ¿no? Naturaleza, producción, todos temas ligados a Formosa, que nosotros seguramente vamos a estar con la cobertura de la Comisión de Juicio Político, pero seguramente cuando alguno de los compañeros tenga la posibilidad de invitarlo al diputado que venga aquí, va a hacer referencia y va a contar de la actividad. Y bueno, entonces, economías regionales el miércoles 9:30 de la mañana, seguramente que los compañeros de la primera mañana van a estar haciendo la cobertura con Gonzalo, que es nuestro compañero haciendo los móviles, estando bien en la previa y en el post, charlando un poco con los diputados que nos van a... No sé qué temas van a tratar específicamente. No, específicamente, bueno, van a avanzar sobre el tema de la producción orgánica, pero después van a avanzar sobre los proyectos propios y evidentemente podrá avanzar. No hay nada muy llamativo que en todo caso pero que son esos proyectos que empiezan a obtener dictamen y quedan habilitados para esa eventual sesión que pueda llegar a haber antes de fin de mes, pueda ser incluido en ese debate. Exactamente. Y creo que seguimos repasando lo que es la agenda parlamentaria. Me parece que hay un poco más de actividades. También el día miércoles 12 de abril se reúne a las 10 de la mañana la Comisión de Deportes en la Sala 2. Temas varios: organizar la entrega de los premios Islas Malvinas, proyectos de resolución y declaración. Podríamos decir que esta comisión es la primera vez que se reúne en este año. El año pasado se había reunido también por temas que tenían que ver con la paridad. Claro, y esos ya salieron las leyes respectivas, justamente. No sé si en el Senado se aprobó en realidad, ahora me entró la duda, pero acá sí se emitió dictamen, se emitió dictamen y se tuvieron media sanción, después pasaron al Senado proyectos del diputado que tenía participación, en uno de ellos por lo menos el presidente de la comisión, que es el diputado Héctor Baldassi. Exactamente. Bueno, entonces vemos que tenemos por el momento un martes y un miércoles cargado de actividad parlamentaria, que esto no quiere decir que sean las únicas, porque también el miércoles a las 15 horas tenemos Defensa Nacional en la Sala 2. Temas varios también. Mensaje número 011/23 y proyecto de ley de fecha 21 de marzo del 2023 por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas. Proyecto de declaración y de resolución. Este tema el año pasado ya lo habían tratado, si mal no recuerdo. Sí, se trata todos los años pero justamente el año pasado había quedado pendiente, parece, porque justamente lo que suele suceder es que si no se tratan a tiempo, tienen. No, pero el tema es que, por ejemplo, hay ejercicios que empiezan en septiembre. Estos en particular me parece que tienen que ver con unos ejercicios que están previstos para cuando empieza la primavera, para septiembre, entonces hay que dictaminar rápidamente para que pasen al recinto y se aprueben, porque si no se quedan sin hacer directamente. No, cuando tengamos en cuenta que la autorización para que participen las fuerzas argentinas y también para que ingresen al territorio nacional o a mar argentino, por ejemplo, si no se pueden hacer y sí o sí necesitan eso. O sea que eso es un reproche permanente que hace, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Defensa, Alberto Acef, que cuando no hay premura, y por eso esta convocatoria seguramente para que con tiempo puedan avanzar en esos dictámenes correspondientes y que puedan ser tratados en el recinto, que en general se aprueban sin debates, pero bueno, necesitan ese trámite burocrático si se quiere, pero si no se pueden hacer los ejercicios. Hay dos temas específicos que sí o sí tienen que ingresar por la Cámara de Diputados y que no pueden ingresar por el Senado, ¿no? Que tiene que ver con la ley de presupuesto y todo lo que tiene que ver con fuerzas
Fuerzas Armadas. Entonces no es un dato menor también que ingrese por aquí todos los años la ley de presupuesto y Fuerzas Armadas. Y el otro día investigando, a mí me gusta como leer e investigar sobre esto, y claro, tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados es la que representa al pueblo, ¿no? Claro. Y el Senado representa a las provincias. Entonces, estos temas específicos, cuando se tratan de algún tipo de proyectos, estas dos temáticas en particular, siempre necesariamente tienen que ingresar por la Cámara de Diputados, porque es la Cámara Baja la que representa al pueblo y el Senado es la que representa a las provincias. Así que todos los temas que tengan que ver con Fuerzas Armadas y con ley de presupuesto siempre van a ingresar primero aquí por la Cámara de Diputados. Porque tiene impuestos. Exactamente. Tiene impuestos, tiene que venir por acá. A veces se hace una trampita y se trata de meter por el Senado y Sí. bueno, ahí se arma, no, pero no es, esto no es un impuesto. Ahí sale el sino reglamento. que, claro, bueno, pero en general, bueno, en general esas trampitas no se deben hacer, por lo menos. Bueno, si te parece, vamos a empezar a escuchar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales. En esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado Gabriel Rayda por la provincia de Buenos Aires del PRO respecto a lo que va a suceder mañana a juicio político. Para mí es importante señalar dos cosas. La primera, seguir ratificando el total desacuerdo de que este sea el tema de agenda pública en el Congreso y en la política en general. La Argentina está viviendo momentos muy delicados como para que estemos discutiendo cuestiones que no le cambian la vida a la gente. Eso número uno. Número dos, después cada una de las personas sí tiene obviamente la libertad de poder participar y nosotros seguiremos oponiéndonos al juicio y resistiendo el embate del gobierno nacional contra la Corte, no solo contra la Corte, sino contra la República. Seguro hay otros mecanismos, otros caminos para acercar a la ciudadanía con la justicia, con cualquier poder del Estado. Ciertamente no es el de un juicio político en el año electoral, con los intereses personales de parte del sector del oficialismo. Creemos que parte de nuestro rol es poder visibilizar que este no es un tema de agenda, que este es un avasallamiento del gobierno nacional por una agenda propia, tal vez por la incapacidad de resolver los problemas concretos que tiene la ciudadanía, pero que además tiene un efecto muy nocivo en las instituciones en general. Entonces parte de nuestro rol y de lo que también nuestros votantes nos piden es que podamos frenar el avance otra vez con una agenda muy personal de la vicepresidenta o de un sector del gobierno y no de los problemas concretos de la ciudadanía. Dicho esto, sí creo que vale la pena discutir otros temas como los que veníamos hablando recién y esperemos que pronto podamos discutir en el Congreso. Hay distintas propuestas respecto de cómo cambiar la ley de alquileres que no funcionó y ese sería, por ejemplo, uno de los temas que deberíamos tratar lo antes posible. Ahí escuchábamos al diputado nacional Gabriel Rayda. La primera vez, por lo menos de mi parte, que lo veo aquí en DTV, es un diputado que es dentro de todo nuevo. Creo que no hace ni un año que vino a suplir No, claro, sí. Asumió el 28 de febrero, que fue en reemplazo del diputado Waldo Wolf. Exacto. Era funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, reemplazó a Waldo Wolf, que pasó a ser funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y vamos a seguir repasando porque, como dijimos, esta semana la vedette de la semana va a ser juicio político y los diputados que estuvieron hablando y compartiendo opinión con nuestros colegas de las otras ediciones, todos hablaron respecto del juicio político y en esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado nacional Juan Manuel Pedrini. Mire, muchas cosas se dijeron de la comisión. Lo cierto es que a partir del accionar de la comisión se fueron desentrañando muchas cuestiones, por ejemplo, cómo se opera en Comodoro Pi cuando hay uno de los integrantes de la familia judicial y cómo se opera cuando es un ciudadano común, la celeridad que existe, que existió, por ejemplo, en el caso del juez Sebastián Ramos, fue muy evidente cómo están funcionando en ese sentido. El archivo inmediato de la causa de los huemules, de la causa del lago escondido por parte de él, luego cómo mintió en la comisión de juicio político diciendo que no tenía contacto con el ex ministro D'Alessandro. Bueno, surgió inmediatamente
que a través de otros chats, que la relación era prácticamente de amistad, hasta se citaban a comer en un club. La obra social fue otro hecho emblemático de lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Ya ahora entre integrantes de la Corte están deslindando responsabilidades. Lo que no hay duda es de la pésima administración y del desfalco que hubo en dicha obra social, ¿no es cierto? En el caso del 2x1, del juicio que permitiría la causa que iba a permitir la liberación anticipada de genocidas, se está dando la misma situación. Y hoy Garabano viene porque la comisión actuó con firmeza, ¿no? En el sentido de que si no vienen voluntariamente, salvo el presidente y el vicepresidente y el gobernador o vicegobernadores, el resto puede ser conducido por la fuerza pública, igual que en cualquier otra convocatoria que se le haga a un ciudadano. Se la convoca, lógicamente, por el tratamiento que estamos llevando adelante respecto del funcionamiento de la Corte, ¿no? Están distintas personalidades y ella, que seguramente tendrá alguna información para dar en la comisión. Su testimonio siempre es importante. Fue una decisión del oficialismo la convocatoria, me imagino, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la oposición nunca proponen a nadie. Si por ello fuera, se cerraría la comisión. Bueno, escuchábamos la palabra entonces del diputado nacional Juan Manuel Pedrini y anteriormente de un opositor también, ambos planteando su punto de vista, la oposición, los representantes de la oposición manteniendo la misma línea, que van a ir por el tema de que es un avasallamiento a las instituciones, y el tema de los oficialistas, los del Frente de Todos, siguen con la convicción, ¿no?, de seguir investigando el supuesto mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros llegamos a la primer media hora del programa, vamos a hacer una pequeña tanda, pero quédense con nosotros que tenemos mucha más información parlamentaria. Enseguida venimos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores. Yo soy diputado nacional por una pertenencia a una corriente política interna de la provincia de Santa Fe que conduce a Agustín Rossi, digamos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de ser diputado y al mismo tiempo de que él sea jefe de gabinete y tener el privilegio, además, político de ser el último orador antes que hable el jefe de gabinete, bueno, para mí es, como militante, un orgullo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información,
diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar. Entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. Llegó el momento de meternos de lleno respecto de las actividades que van a pasar mañana aquí. Recordamos, estamos anticipando la primera media hora del programa, lo que va a ser la Comisión de Juicio Político, pero también mañana a las 17 horas está previsto que funcione la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde van a tratar el tema de la seguridad del paciente y las tecnologías sanitarias. Y para esto tenemos a nuestro compañero José, que nos va a explicar más en detalle y específicamente a ver de qué se trata este tema. Sí, porque ya lo adelantamos un poco en la primera parte del programa y bueno, justamente vamos a ir a detallar de qué se trata estos dos proyectos que se van a tratar a partir de mañana martes a partir de las 17. Son dos proyectos en realidad, son seguridad del paciente por un lado y el otro es sobre evaluación de tecnologías sanitarias. Vos un poco lo explicabas al principio también, y bueno, hablábamos de dos reuniones informativas que fueron el año pasado, el 29 de noviembre y el 14 de diciembre, y que se busca avanzar. Algunos especulaban con la posibilidad de incluirlo ya en la próxima sesión y también acá mismo dijimos, medio difícil porque en realidad son reuniones informativas, se está elaborando lentamente un proyecto y se está analizando un tema que realmente es de lo más interesante. Veamos, por ejemplo, la segunda parte, la de seguridad del paciente y en este caso evaluación de las tecnologías sanitarias. Vamos a otra placa y sobre las tecnologías sanitarias se habla de la necesidad de contar con una agencia que permitiría tomar mejores decisiones de cobertura. Es la evaluación de tecnologías sanitarias para ver, intenta reducir la incertidumbre a la hora de tomar esas decisiones de cobertura y tratar de que no se incorporen al mercado muchas tecnologías que están flojas de papeles. Un poco también lo que mencionabas al principio y tiene que ver con, por ejemplo,
que las innovaciones que se buscan hacer en materia médica, constantemente hay adelantos, avances que hay. Y bueno, una de las cosas que se escuchó en una de esas reuniones que se hizo el año pasado fue, por ejemplo, lo nuevo, lamentablemente, no siempre es mejor. Sí. Por eso hay una agencia que tiene que controlarlo, porque no siempre es mejor, pero siempre es más caro. Eso sí. Entonces, y gran parte de las innovaciones, por ejemplo, uno de los participantes decía, son basura, no aportan nada, y eso sí, en muchos casos generan costos adicionales. O sea que, por ejemplo, uno de los que participó de las reuniones anteriores fue Eño García, que es funcionario del área sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces decía, por ejemplo, hablaba de la necesidad de implementar una reforma integral del sistema de salud, por ejemplo, porque hay que establecer cadenas de mandos para ver que cuando se compra, qué es lo que se compra, porque no hay una organización específica que, por ejemplo, y se ponía este ejemplo puntual, un pueblo chico, el acceso a un tomógrafo por parte de un pueblo chico, por ejemplo, que tuvo, bueno, la suerte de una donación o lo que sea, que bueno, que puede llegar con mucho esfuerzo de los propios vecinos a acceder a un tomógrafo, pero después, ¿dónde conseguimos el médico para que atienda el tomógrafo? ¿Quién tiene el know-how, no? Para poder llevarlo adelante. Eso pasa mucho porque este tipo de tecnologías y de nuevos avances en el ámbito de la salud requiere de una preparación más específica para manejar ese tipo de tecnología. Entonces vos podés tener la aparatología, pero si no tenés el recurso humano y el médico capacitado para poder llevarla adelante, también es como de balde, tal cual. Y bueno, entonces el tomógrafo tiene un mantenimiento que hay que financiarlo también. Y un médico que lo atienda también es un recurso humano, en este caso, que tenés que contemplar. Entonces, tampoco le pasa, por ejemplo, que quieren que vengan pacientes de otros municipios. Puede llegar a suceder también. Entonces, ¿quién paga? No es que realmente sucede eso. Cuando uno tiene una tecnología de avanzada en un municipio que te queda relativamente cerca, y por lo general lo que haces es ir a sacarte turno allí, atenderte allí, y eso termina sobrecargando también esa clínica, tanto sea pública como privada, de la cantidad de pacientes que no solamente son los que se atienden de la zona, sino que vienen de otras ciudades, de otros municipios, de otros lugares a atenderse por la tecnología que hay allí específicamente. De hecho, pasa mucho acá en Buenos Aires, ¿no? Hay cierta aparatología y ciertos tratamientos que se realizan específicamente aquí en esta ciudad, ya sea en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, y que mucha gente del interior tiene que migrar hasta acá para poder tratarse, ¿no? Sí, así es. Y bueno, lo que se quiere también establecer, veremos si se transmite al texto del proyecto que se vaya a hacer, es algo que coordine todo este tipo de cuestiones. Bueno, también entonces nos pasa que una de las participantes de esta comisión es la diputada Rosana Archala, que pidió categorizar los hospitales según su seguridad también. Y esto tiene una explicación también, José, porque los hospitales por lo general están categorizados según la complejidad, no la seguridad. Suelen ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3, pero por la complejidad. Es decir, de acuerdo a la complejidad que tenga el hospital o la clínica, es lo que va a permitir luego la habilitación para ciertos tipos de tratamientos y recibir cierto tipo de pacientes para darle las soluciones necesarias. Entonces, es importante, me parece muy importante esto, categorizarlos por la seguridad también, ¿no? Sí, justamente, y bueno, ella fue directora y contaba el caso personal, esto lo hizo en la primera reunión que hubo, fue directora de un hospital materno-infantil de su provincia durante 13 años y contó un caso inquietante que ya lo mencionamos acá, pero como el público se renueva lo vamos a citar nuevamente porque ahora tiene que ver con esta reunión que va a haber mañana. La vez en que por error le cambiaron el bebé a una paciente, entonces esa vez, bueno, lo que sucedió esa vez fue que... Eso es tremendo. Claro, se equivocó, la enfermera se equivocó la ropita del bebé y lo distinguían por la ropita, puso la ropa equivocada y bueno, justamente se lo llevó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando salió de la maternidad, el sistema de identificación detectó justamente que la huella no era de la mamá. Entonces, justamente investigaron rápidamente y bueno, eso no pasó más de que una anécdota, pero bueno, los errores, lo que decía la diputada Chala, los errores existen, van a existir siempre,
justamente, pero el sistema nos permitió detectarlo. Entonces lo que hay que establecer cuando hablamos de seguridad del paciente y también de las tecnologías es elegir los caminos apropiados para evitar para que esto no pase a mayores, porque imagínense si hubiera traspasado la salida. Pero, claro, imagínate lo que podía haber hecho eso, que de repente te cambien ni más ni menos tu bebé que está recién nacido. ¿Cómo? No sé ni cómo te podrías llegar a dar cuenta o no, o cómo haces para reparar eso, revertir. O sea, de solo imaginártelo es una situación súper compleja y que, como bien decías vos, José, me parece importante reparar en eso. Son errores humanos. A ver, todas las instituciones, sea una escuela, un órgano del gobierno, un hospital, una clínica, lo que sea, todo está manejado por seres humanos y el error humano existe en todos los ámbitos de la vida. Existe en la política, en la educación, en la salud, donde se te ocurra. Entonces, qué importante que es avanzar sobre este tipo de proyectos que brindan cada vez una mayor seguridad, ¿no? Para que el error humano, que siempre va a existir, por lo menos exista en menor cantidad, ¿no? Pero los sistemas de seguridad funcionaron y bueno, y pudo subsanarse y evitarse eso, que hubiera sido una tragedia. Porque imagínate que equivocar justamente la identidad de estos chicos. Tremendo. Bueno, vamos a otra placa y vamos a hablar sobre el tema de la seguridad del paciente. ¿Qué es este proyecto? Es el conjunto de estructuras y procesos de una organización que tiene por objetivo reducir al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica. Y si estos ocurren, reduce el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud. Y mucho se hizo hincapié durante estas reuniones informativas que esto contempla el tema de la familia, porque las familias son las que lidian muchas veces con el tema de los médicos al revés, los médicos muchas veces tienen que lidiar con las familias, pero está el caso de que, bueno, no te atienden si no tenés un familiar que está justamente insistiendo para que te den la atención correspondiente. Claro, hay muchos que hablan también de, cuando se habla de la familia, del otro paciente, ¿no? De cómo, por ejemplo, en enfermedades se me ocurre el Alzheimer, por decirlo, ¿no? Cómo eso termina repercutiendo, tener una persona que que padezca el Alzheimer dentro de tu familia, cómo eso termina repercutiendo en la salud de los propios miembros de la familia que conviven con una persona que tiene esta enfermedad o esta patología. Entonces eso es lo que se llama los otros pacientes también, que necesitan una mirada específica y determinada de acuerdo a la patología y la enfermedad que esté atravesando el miembro de esa familia, ¿no? Tal cual, así es. Bueno, lo que decían también en estas reuniones, porque todo es un extracto de lo que estamos haciendo de las reuniones que ya se hicieron, que son muy interesantes, y decían, hoy en la Argentina hay muy poca información estadística que permita un diagnóstico de la situación. Esto era un reproche que se escuchó durante esas reuniones, que de todas maneras hay esas estadísticas que se han hecho de manera limitada, pero están, después cuando analicemos lo que va a ser la reunión de mañana, vamos a traer esos datos estadísticos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente placa que tiene que ver con el sistema de salud no es seguro, decía uno de los médicos que participó. No existe un marco regulatorio que exija estándares mínimos de seguridad. Se quejaban también durante estas reuniones que hay un desconocimiento de regulación específica. Hay un montón de leyes que nos ayudarían a actuar mejor, como la de violencia obstétrica, que se trató el año pasado en la Cámara de Diputados, la de salud mental, que es ley, pero que tiene ciertos reparos de muchos sectores, y otras, pero nuestros equipos de salud no las conocen. Entonces, justamente es lo que nos debe preocupar. Vamos a otra. Claro, y doy fe, el tema de la violencia obstétrica, siempre cuando se habla del 8M, de todas las conquistas de los derechos por las mujeres, se hace hincapié a los tipos de violencia que existen. Nosotros tenemos una ley en la Argentina que establece los tipos de violencia, que no solamente la violencia contra la mujer tiene que ver con la agresión física, sino también con otros tipos que establece la ley, y dentro de esos tipos de violencia está la ley obstétrica, la violencia obstétrica, que habla no solamente de la hora de ir a parir de una madre, sino también de todos el trato que tiene el personal de salud antes, durante y después del embarazo, que muchas veces, como bien decís, imagínate si dentro de la propia clínica desconocen esta ley, imagínate el propio paciente
donde se dice que la ley se presume conocida por todos y muchas veces las mujeres desconocen el tema de los los derechos que amparan estas leyes. Entonces, qué importante que es que conozca no solamente la gente que trabaja en las instituciones de salud, sino también las personas, hacer cumplir sus derechos. Y vamos hablando de eso, la ley Joana, que se aprobó el año pasado, que es de la muerte perinatal. Sí. Y que tiene, por ejemplo, establecía el caso de una madre que perdió a su bebé y que ahora la ley establece que no tiene que estar justamente con el resto en la misma sala con el resto de las madres, que están todas felices, que están teniendo a sus bebés, y en el caso de, por ejemplo, de Joana, el apellido no lo recuerdo, que incluso estuvo presente en el recinto el día que se votó la ley Joana, y que una de las diputadas también había pasado por hacía poquito tiempo que había sido madre de gemelos o de mellizos, y uno de sus bebés había fallecido en este contexto en el parto, y había pasado por este tipo de situación, ¿no? Son las leyes que, bueno, hay que tener en cuenta justamente para que no pasen ese tipo de cosas. Datos para tener en cuenta. En el mundo hoy hay por lo menos un 10% de los pacientes que se van de una institución, se lleva un evento adverso. Se lleva un evento adverso que significa que, bueno, una quebradura, una infección intrahospitalaria, un daño no intencional causado por el equipo de salud durante el periodo de atención médica. La mitad se puede evitar con alguna medida. Eso es lo que Es tremendo este dato, José, ¿no? Que diga que la mitad se puede evitar con alguna medida. O sea, que está comprobado. Claro. Si dicen estos datos... 10% es mucho, la mitad es mucho también. Claro, porque de repente entraste con una gripe y capaz que te vas con otra enfermedad que nada tenía que ver con, por lo cual ingresaste a una guardia. Claro. Es tremendo, y nadie está exento que no le pueda pasar una cosa así, ¿no? Claro que sí. Y la economía de los eventos adversos se lleva un porcentaje de los costos de salud que es del 15%. Vamos a las complicaciones quirúrgicas, caídas, infecciones y eventos asociados a medicación concentran casi el 80% de los eventos adversos. Las complicaciones quirúrgicas, caídas, infecciones y otros eventos asociados. No, es tremendo. Cuando hablamos de eso, claro, teniendo en cuenta, claro, que estos son datos que hay en el mundo y datos que también que tienen que ver con lo que también sucede acá, donde se insistió e insistimos también que los datos no hay tanto dato, pero bueno, esto es innegable. Claro, tiene que ver acá también un control sobre las instituciones, ¿no? Sobre los públicos y los privados también, y una obligación de llevar un control, un conteo y una publicación de esto, porque hasta qué punto también las propias clínicas se eximen de responsabilidad y no cargan quizá esas situaciones, porque te puede llegar a representar una responsabilidad civil y eventualmente una responsabilidad penal. Imagínate si una persona entra por una patología y termina muriendo porque fue mal diagnosticada mal, porque recibió un maltratamiento o lo que es. Es gravísimo realmente que pase una situación así. Claro, así es. Y bueno, también la tasa de incidencia de eventos adversos establece que 20% de los egresos hospitalarios es. Esto quiere decir que es un 20% de los que se llevan un evento puesto. Es así tal los argumentos que se dieron durante estas reuniones. Y también, bueno, la pandemia tiene mucho que ver, eso lo veremos en otra placa. La pandemia aumentó la incidencia global en un 50%. Todavía están tratando de bajarlos, dijeron en estas reuniones, estos eventos adversos que se registraron, y no pueden, no les resulta fácil volver al estado prepandémico. Los reclamos judiciales, el 30% tienen sustento, pero otro 30% constituyen aventuras judiciales que alteran las conductas médicas. Pregunta, José, ¿será que esto tiene que ver, lo pregunto, no, llevándolo al contexto de pandemia que dice que aumentó un 50%, ¿será que tiene que ver con esta cuestión de la telemedicina y las teleconsultas y las recetas médicas y todo esto que se puso como más en auge a raíz de la pandemia? Es decir, por ahí tenías una charla con el médico, le decías los síntomas que tenías y en base a los síntomas en esa virtualidad te medicaban. ¿Será que tiene que ver con una cosa de esas? Puede tener que ver también, es una buena pregunta para hacerla a los expertos en esa comisión, ¿no? Lo que dicen es que esto genera una medicina defensiva y los médicos, muchos casos, y se citaban los casos porque acá también no solo médicos se expusieron en estas reuniones, también una de las que más aportó fue una
abogada, que daba datos de los juicios que, por ejemplo, tienen que lidiar con el tema de los médicos por estas situaciones que se les da y que normalmente terminan termina el juicio y bueno, dejan la medicina justamente por todo el estrés que le representó. Exactamente, y toda la responsabilidad por la cual tienen que atravesar, ¿no? Una responsabilidad civil, eventualmente una responsabilidad penal y todo el estrés que implica eso. Pero bueno, esto entonces un poco un resumen y un repaso de lo que va a suceder mañana. Repasamos entonces mañana, día martes, juicio político y luego tenemos la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde van a tratar este tema tan interesante que nos estaba contando nuestro compañero José. Y nosotros llegamos al final del programa. Gracias, José, por compartir con nosotros y a ustedes que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Adiós. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores. Yo soy diputado nacional por una pertenencia a una corriente política interna de la provincia de Santa Fe que conduce a Agustín Rossi, digamos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de ser diputado y al mismo tiempo de que él sea jefe de gabinete y tener el privilegio además político de ser el último orador antes que hable el jefe de gabinete, bueno, para mí es como militante un orgullo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.